Bueno, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la narración. Espero pues que podamos hoy entender un poco más sobre estos elementos y que me acompañen en este pequeño viaje. El narrador es la persona principal que cuenta la historia. Los personajes son todos los seres que llevan a cabo la acción. Dentro de los elementos de la narración también tenemos la idea principal. La idea principal es ese argumento central del relato o de la narración. También encontramos la acción. Son la serie de acontecimientos que se vienen relatando. Una parte importante también es el espacio. El espacio es el lugar en que transcurren los hechos o los acontecimientos. Y el tiempo es el orden temporal donde transcurren los relatos. En esta parte podemos ver que el relato puede llegar a tener una estructura. La estructura es el suceso. El suceso simplemente nos va a responder qué es lo que ocurre. Esa pregunta nos responde el suceso. Otra que encontramos es el espacio. El espacio nos va a decir siempre dónde ocurren los acontecimientos o dónde se están dando esos acontecimientos. Otra parte importante es el tiempo. El tiempo nos va a decir cuándo ocurren estos acontecimientos. Y otra parte fundamental son los personajes. Los personajes son todas estas personas animadas a quienes les ocurren los acontecimientos. La narración tiene una estructura. La narración tiene un planteamiento, tiene un nudo, que viene a ser como el momento donde la historia tiene una trama especial y un desenlace. La narración consta también de un narrador. Un narrador que se puede dar en primera persona, cuando él directamente está, o en tercera persona. En la primera persona es cuando él se está incluyendo en la historia y en la tercera persona cuando no se incluye. Encontramos también unos personajes. Los personajes son principales o pueden llegar a ser secundarios. En la parte de la narración encontramos una parte fundamental como el tiempo. El tiempo es el lugar donde transcurren todos los hechos. Esta parte lo podemos ver en la parte del pasado, la época actual o del futuro. Otra parte fundamental es el espacio. El espacio es el lugar donde transcurren los hechos o los relatos. Este puede ser un lugar real o un lugar imaginario. Esa es la parte fantástica de la narración. Nos puede transmitir o nos puede llevar a un lugar real o a un lugar imaginario. Acá en esta parte de la narración siempre es un relato de una historia básicamente que tiene puede ser de dos tipos. Puede ser literaria. Literaria cuando encontramos cuentos, leyendas, romances, mitos o novelas. O puede ser no literaria cuando encontramos noticias, anécdotas, diarios personales o historietas. La narración siempre se va a componer de un relato. El relato es como lo veíamos, cuando se cuenta algo o cómo lo estamos contando, y es definido por el narrador, por la estructura que veíamos y por la lengua. La lengua, en ese caso, la forma en la que estamos llegando a hablar. Y la historia la contamos por las acciones, por los personajes y por el marco escénico del tiempo y el espacio. Digamos que en la parte fundamental de los tipos de narradores hay un narrador que siempre va a ser la voz principal que le va a contar al lector lo que está transcurriendo. Este narrador siempre se va a involucrar en los acontecimientos de la historia. Puede que se involucre o puede que no se involucre, pero nos va a tener como al tanto de lo que está pasando en la historia. Entre esos tipos de narradores vamos a encontrar el narrador omnisciente.
El narrador omnisciente es el tipo de narrador que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todas partes. También tenemos el narrador protagonista o testigo, que es el tipo de narrador que se involucra en el relato como personaje protagonista. Puede ser como el personaje protagonista o el personaje secundario. También tenemos el tipo de narrador observadores. El narrador observador es el que cuenta las acciones siendo un testigo. Bueno, espero que haya sido un poco más claro este tipo de explicación y que podamos seguir aprendiendo. Muchas gracias.